Bienvenidos al segundo video sobre macros. Para continuar descargaremos el archivo que se encuentra en la descripción del video. Al ejecutarlo debemos habilitar el contenido para poder ver las macros creadas. La macro es la que creamos en el primer video. Esta vez vamos a modificarla para ver qué es lo que Excel hizo y cómo funcionan las macros. Para ello vamos a Vista, Macros, Ver macros y esta vez en vez de ejecutar hacemos clic en Modificar. Se abre una ventana nueva y vemos un código dentro que se llama Módulo 1. Este código representa la macro que grabamos y dentro aparece cada uno de los pasos realizados escritos en un lenguaje propio de Microsoft llamado Visual Basic. Como verán, Visual Basic hace uso de muchas palabras en inglés, por lo que a quienes tengan facilidad con este idioma tal vez entiendan lo que aquí está escrito. Vayamos revisando a qué corresponde cada cosa. Primero vemos range de A1 a F1.cl, que corresponde a cuando seleccionamos desde A1 a F1. Luego dice que para la selección la fuente se puso en negrita. Luego cambiamos el color de fondo para luego cambiar el color de las letras. Luego cambiamos el color de fondo de los nombres también y las pusimos en negritas. Cambiamos también el color de la fuente a un tono gris. Luego seleccionamos desde C2 hasta F31 y centramos. Luego ajustamos las columnas A, B, C, D, E y F al tamaño del texto. Luego cambiamos el color de fondo para el rango C2 a F31. Pero nos quedó del mismo tono que los títulos, así que volvimos a cambiar el color de fondo. Finalmente pusimos bordes a toda la tabla, desde A1 a F31. Para terminar pusimos las letras de las notas en color blanco. Las macros grabadas guardan las acciones hechas sobre un libro de Excel en un programa en Visual Basic, paso por paso, siguiendo el mismo orden en que ejecutamos las acciones. Ahora bien, esta macro no solo podemos revisarla, sino que la podemos modificar. Por ejemplo, en la parte donde se cambia el color de fondo de las notas, en vez de poner un tono azul, pondremos otro tono. Aquí hay un número negativo menor que 0. Eso quiere decir que estamos oscureciendo en escala de grises. Probemos con menos 0.7. Ejecutamos la macro con la flecha verde en el menú de la parte superior. Al ver nuestra hoja vemos que el tono es más oscuro que antes, y si lo hacemos con un valor positivo nos da más claro. El valor de este dato debe ir entre menos 1 y 1, así que si probamos con otro valor nos dará un error. Si decidimos depurar nos muestra dónde ocurre. Con Control Z podemos volver atrás, volvemos al valor inicial. Vemos que es posible modificar una macro grabada, pero no tiene mucho sentido si no entendemos los comandos básicos de Visual Basic, así que ahora haremos nuestra primera macro no grabada, una macro nueva creada totalmente por nosotros. Para ello hacemos clic derecho en Módulos, Insertar, Módulo. Se crea un nuevo módulo llamado Módulo 2. Podemos cambiar su nombre en las propiedades que aparecen en la ventana de propiedades de la parte inferior izquierda. Le pondremos Primera macro. Vemos cómo cambia el nombre. Ahora dentro de este macro no obtenemos nada. Para comenzar crearemos una subrutina, la cual será una serie de comandos que se ejecutarán secuencialmente. Lo primero que haremos será mostrar una ventana de mensaje que diga Hola Mundo. Para ello usamos el comando msgbox con el mensaje Hola Mundo. Notar que Hola Mundo está entre comillas ya que representa un texto. Al ejecutarlo aparece una pequeña ventana con el mensaje Hola Mundo. ¡Felicidades! Esta ha sido nuestra primera macro sin ayuda de la grabadora. Ahora creemos otra macro llamada segunda macro. Crearemos una nueva subrutina llamada tipos de datos y les enseñaré sobre las variables y tipos de datos en Visual Basic. En programación, cuando queremos guardar información lo hacemos en elementos llamados variables. Las variables tienen tipos. Por ejemplo, si quiero guardar un número entero en una variable, debo crear una variable de tipo entero. Para ello utilizamos el comando dim. Le damos un nombre y un tipo. Acá creamos una variable i de tipo entero. Así que dentro de ella puedo poner, por ejemplo, un -3. Creemos una variable llamada j de tipo entero y asignémosle un 2. Notar que las declaro en un principio, para poder usarlas luego. Si muestro el resultado de la operación j-i en una ventana de mensaje, me muestra un 5, que es el resultado de la operación. Aparte de números enteros, tenemos también números reales, los cuales permiten decimales. Para ellos utilizamos el tipo double. Creemos una variable x de tipo double y la mostramos. Ok, pero ¿qué pasa si
en i coloco un 6.78 y la muestro, vemos que me muestra un 7. Esto es porque i es de tipo entero, no permite números con decimales, por lo que lo traduce al entero más cercano. Otro tipo de datos es el string, que sirve para palabras y textos. Creemos una variable t de tipo string y guardemos en ella el valor hola mundo y la mostramos. Recuerda siempre que el texto debe ir entre comillas. Si no colocas las comillas, se produce un error. Un último tipo que veremos es el que está ligado con la lógica, que permite guardar valores de verdad. Este tipo se llama booleano. Creemos una variable q de tipo booleano y que su valor sea verdadero o true. Note que true y false se escriben con mayúsculas en la primera letra. Creemos otra variable de tipo booleano llamada p con valor falso o false. Mostremos el valor de p o q. ¿Cuánto será? Muy bien, es verdadero, ya que p o q siguen las mismas reglas que la lógica. ¿Cuánto será p y q en lógica? Muy bien, eso es falso. Las operaciones lógicas también existen en Visual Basic. Las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división también existen. Veamos unos ejemplos. Un tipo de dato que es propio de Excel es el de fechas, el cual es date. Creemos una variable de tipo fecha llamada f para que contenga la fecha de hoy. El comando date devuelve la fecha de hoy. La función now es parecida, pero devuelve la fecha y hora de hoy. Creemos otra variable de tipo fecha llamada nacimiento para guardar la fecha de nuestro nacimiento. Además, una variable de tipo fecha llamada fecha actual para la fecha de hoy. Si restamos la fecha actual menos la fecha de nacimiento, debería darnos nuestra edad. A mí me da un número entero bastante alto, pero les aseguro que no tengo 10.000 años. Al restar fechas, Visual Basic entrega la cantidad de días de diferencia. Si lo divido por 365, tendré la cantidad de años. Me dice que son 28 años y fracción. Si quiero que la división me entregue solo el entero y sin decimales, ocupo el comando división entera, que es backslash, que es al revés. Y listo. Existen algunas funciones especiales para datos de tipo fecha, como son year, month, day, hour, minute y second, que permiten ver cada componente de una fecha. Mostremos cada uno para la variable f, que era la fecha de hoy con hora incluida. Si no quiero ejecutar más un comando o si quiero ingresar un comentario, coloco frente al código una comilla simple y ese código adquiere un color verde indicando que ya no se ejecutará. Probemos. No pasa nada ahora. Para datos de tipo texto también tenemos operaciones y funciones relevantes. Una operación entre texto es la concatenación. Crearé dos variables de tipo texto, nombre y apellido, y les asignaré como valor mi nombre y apellido. Si quiero mostrar ambos en una misma ventana de mensaje, ocupo el símbolo ampersand, que en Visual Basic permite pegar un texto con otro. Ok, lo hace, pero me gustaría poner un espacio entre medio. El espacio es un texto también, así que lo concateno. Si quisiera crear un mail con mi nombre, coloco una arroba y un .com al final, y aparece un mail con mi nombre y apellido. La función len dice la cantidad de letras de una palabra. La función left, right y mid permite entrar trozos de un texto. Creemos una variable frase de tipo string que contenga una frase dentro. Probemos los comandos left de la frase hasta 2, right de la frase desde 8 y mid de la frase entre 10 y 16. Para entender el resultado de estas funciones, debe entender que un dato de tipo string, los caracteres que lo componen se enumeran desde el primero hasta el último, desde 1 hasta la cantidad de caracteres que tiene en total. Por ejemplo, el carácter número 1 de la frase del ejemplo es U, el segundo es N y así sucesivamente. La función left hasta 2 entrega los caracteres hasta el 2, que sería la palabra un. La función right entrega los últimos 8 caracteres. La función mid entrega los caracteres desde el décimo hasta el 16avo. Finalmente, otra función de string es instr, que, dado un primer string en donde se buscará, se ingresa otro string y devuelve la posición en donde lo encuentra.
Probemos con la frase y con la palabra vaca. La función nos dice que vaca se encuentra en la posición 15 dentro de frase. Si el string buscado no existe, entonces devuelve un 0. Introduciremos ahora un comando muy importante en programación, el cual nos permite hacer cosas si ocurre o no una condición. Este comando es el if. Para ello crearemos un nuevo módulo llamado usando if, con una subrutina llamada mi primer if. En esta ocasión utilizaremos el comando inputBox, que permite interactuar con el usuario. Primero creemos una variable de tipo string llamada nombre. Su valor, en vez de asignarlo nosotros, se lo pediremos al usuario con inputBox. Luego mostraremos lo que ingresa. Al ejecutar nos pregunta el nombre y luego lo muestra. Si lo volvemos a ejecutar podemos poner otro nombre y lo muestra. A partir de esto haremos una macro que, si el nombre tiene cantidad de letras mayor o igual que 8, dice que el nombre es largo, y si no, dice que el nombre es corto. Vemos que lo que hace la macro está condicionado. Para ello ocupamos el comando if. Vemos que el resultado de la macro varía dependiendo de lo que ingresa el usuario. En este caso solo hay dos opciones. Si tuviésemos 3 o más opciones podemos utilizar else if. Supongamos que ahora queremos que el programa diga que qué lindo nombre si el nombre es Javier, ya sea con mayúsculas o minúsculas. Si se llama Goku, diremos que el nombre es épico, y si se llama de otra manera, dirá Pff. Vemos que funciona ahora para dichas condiciones. Si tenemos más condiciones podemos colocar else if cuantas veces queramos, pero siempre debemos comenzar con un if. If, primera condición, then pasa algo. Else if, segunda condición, then pasa algo. Else if, tercera condición, then pasa algo. Y así sucesivamente. Finalmente puedes colocar un else para todos los demás casos que faltaron. A continuación iremos a nuestro archivo Excel y aplicaremos en cada hoja una macro llamada borrar estilo. Esto deja cada hoja sin el estilo que aplicaba la macro grabada original. Ahora modificaremos nuestra macro grabada. Utilizaremos lo que hemos aprendido para modificarla. Supongamos que este formato lo quiero aplicar solo a las hojas pares. Entonces tenemos una situación con condicionales. Si es par, aplico el formato. Si no, no lo hago. ¿Cómo hacíamos eso? Con el comando if. Colocamos el if y su respectivo endif al final. Ahora la condición, ¿cuál sería? Me dice que si la hoja es par. Vemos en el archivo de Excel que las hojas se llaman hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Solo queremos que ocurra para las hojas 2 y 4. Si pudiéramos saber el nombre de la hoja, entonces podríamos modificar esta macro. Lo bueno es que, para obtener el nombre de la hoja activa, podemos decir ActiveSheet.name. Si esta hoja se llama hoja 2 o hoja 4, entonces ocurre la macro. Veamos si resulta. Si las hojas cumplen la condición, entonces aplica. Si no, no ocurre. No pasa nada en la hoja 1, 3 y 5. Este ha sido el segundo video de macros. Ha sido bastante duro, así que procura revisarlo cuantas veces lo necesites y ojalá repetir los ejemplos. Recuerda que el lenguaje Visual Basic es muy estricto, así que los comandos deben ser prácticamente iguales a los que aquí se utilizaron. Los strings siempre van entre comillas. En mi caso siempre utilicé comillas dobles. Nos vemos más adelante con otro video. Tengan una buena semana. Saludos.